Algunas escenas de este programa fueron grabadas nuevamente. En Colorado, el misterioso secuestro de una joven madre termina en homicidio. Pocas pistas y sospechosos aparecen. Los investigadores deben valerse de un trozo de madera para resolver el caso. En Minnesota, 4 minutos de un video de vigilancia son la única pista para hallar a una joven. Las autoridades luchan para esclarecer esta pista y convertir una cinta en una sentencia de por vida. En todo momento y lugar, personas son secuestradas y apartadas de sus rutinas diarias. Pero los culpables siempre dejan pistas atrás. Seguir estos indicios toma tiempo. Pero los investigadores superarán todos los obstáculos para resolver estos secuestros fatales. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Secuestros fatales. En este episodio se han cambiado algunos nombres. Natalie y Matthew Mirabal pasan una tarde divertida con familiares y amigos el 25 de septiembre de 1999. Cerca de las 8 de la noche, regresan a su hogar en Longmont, un suburbio en Boulder, Colorado. Pensaron que la noche había terminado, pero sus problemas apenas empezaban. Más tarde, la policía de Longmont recibe una llamada de Matthew Mirabal, quien denunciaba la desaparición de su esposa. Dijo que Natalie fue a comprar unos víveres 3 horas antes y no había regresado. Fue la última vez que la vi, la última vez que hablé con ella. Como Matthew no podía dejar solo a su bebé y Nancy se había llevado el auto, él les pide a sus amigos que vayan a la tienda a buscarla. Pero solo hallan el auto, sin señales de Natalie. Ella nunca entró en la tienda. Aunque 3 horas no es mucho tiempo para investigar una desaparición, las autoridades se preocuparon y envían a un oficial a la escena. El oficial se encuentra con los amigos de los Mirabal en el estacionamiento. A simple vista, no se veía nada sospechoso en el auto. Pensamos que era mejor llamarlos de inmediato. No hay nada raro aquí. Lo único fuera de lugar era un reciente raspón en un lado del auto. Esto estaba así, ¿lo vieron? No hayan pistas sobre el paradero de Natalie. La policía incauta el auto para una inspección más detallada. El investigador Steve Slawson, de la policía de Longmont, y el detective Steve Ainsworth, de la policía de Boulder, hablan con Matthew Mirabal, quien había ido a la estación a denunciar la desaparición de su esposa. Haremos todo lo que podamos para encontrarla. Le dijo a la policía que él y Natalie, junto con su hija y su cuñado, regresaron al apartamento cerca de las 11:30. No. Natalie recordó que debía comprar pañales y fue al supermercado. Su hermano ya se había ido a dormir y Matthew se quedó dormido esperándola. Ella se fue como a las 11. 3 horas después, cuando despertó, vio que ella no había regresado. ¿De acuerdo? La policía se preocupa cada vez más por el paradero de la joven. Ella pertenecía a una iglesia y tenía un bebé. Su hermano menor vivía con ellos en la casa. No había nada que indicara que simplemente se había ido. Lo consideramos como un posible secuestro. Mandamos a varios oficiales a que investigaran en el vecindario por si alguien había visto u oído algo. El río Saint Vrain fluye a través del lugar, así que enviamos al escuadrón canino a revisar las orillas. Tratamos este caso como el de una persona desaparecida. Ella no había sido la primera mujer desaparecida en el estacionamiento de un supermercado.
Desde hace unos meses, varias mujeres habían sido secuestradas y abusadas mientras iban hacia sus autos. Los crímenes no se habían resuelto. Trip DeMute, anterior fiscal, buscaba una conexión. También recibimos informes de hombres sospechosos en el estacionamiento, además de varias denuncias de otros hombres sospechosos en diferentes tiendas. Tuvimos que investigar a cualquier posible sospechoso en todos los casos. Eso definitivamente nos ayudaría a encontrar al culpable. La mañana después de su desaparición, los amigos de Natalie procedieron a colocar avisos en todo Lockman. Esperaban que alguien la hubiese visto. Y de hecho, así fue. A 19 kilómetros, una pareja de excursionistas hace un terrible hallazgo. ¡Oh, cielos, mira! ¿Qué es eso? Al principio no podían creer lo que veían. La víctima no solo estaba muerta, sino que había sido decapitada. ...536, en camino a 1 kilómetro de Buckingham. El detective Steve Ainsworth se dirige a la escena. Se une a otros investigadores del área que ya habían acordonado los alrededores del lugar. Habría que dividirnos en diferentes sectores. Las autoridades se dividen a fin de obtener la mayor cantidad de información sobre la escena del crimen. El primer objetivo era identificar a la víctima. Se parecía a la mujer desaparecida en Longmont. La ropa y la apariencia era la misma. Tenía una marca en el tobillo que su esposo describió con forma de Z, y parece que el cuerpo también la tenía. Su cabeza fue encontrada a varios metros. El patrón de sangre del cuerpo indicaba que fue decapitada después de su muerte. Los investigadores creen que fue asesinada en otro lugar y su cuerpo fue llevado allí. Parece que fue decapitada en el lugar donde la encontramos, o cerca de esa área. Hubo mucha ira y gran cantidad de violencia en este crimen. Se fotografían y recogen todos los objetos encontrados en el área. Pero a pesar de los esfuerzos de la policía, no había muchas pistas. No había mucha evidencia por aquí. Allí estaba el cuerpo y no había mucha sangre alrededor del área. Tampoco había evidencias de lucha en el lugar. Pero en este punto del caso no se podía pasar nada por alto. Incluso un trozo de madera de secoya podía ser una pista. De acuerdo con el detective Tony Matthews. Estaba muy limpio, fresco y nada deteriorado. Parecía que lo habían roto hace poco. No estaba sucio ni tenía polvo. En ese momento no teníamos idea de si significaba algo, pero estaba fuera de lugar y cerca del cuerpo. Después de que se documentan y guardan las posibles pistas, la víctima es removida de la escena para su autopsia. En un área del lugar, los forenses extraen moldes de yeso de varias huellas de neumáticos. Esperaban que algunas de ellas fuesen de utilidad en el caso. Cuando se revisaba la escena del crimen, una mujer encuentra una bolsa en un camino cercano. Adentro estaba la identificación de Natalie Mirabal, su cartera y algo de dinero. Los detectives ahora sabían que el motivo de su asesinato no fue el robo. Tú y John pueden ir a revisar. Los investigadores forman un equipo para encontrar todas las pistas. Temían que Natalie Mirabal fuese la víctima más reciente de un asesino serial. En el área de Denver había casos de transeúntes que fueron decapitados, y eso estaba a solo 30 minutos. Las decapitaciones no son comunes en un asesinato, así que el hecho de que hubiese ocurrido una aquí y que también sucediera lo mismo en Denver fue algo que sugería a Steve Ainsworth que debíamos investigar. El detective Ainsworth va a Denver para buscar similitudes y comparar el modus operandi del asesino con el de los otros casos.
Hablé con el teniente de la unidad de personas en la policía de Denver. Conversamos sobre mi caso y sobre sus casos y no hallamos similitudes. Eso significaba que no había pistas. Los únicos indicios que tenían provenían de la víctima. A diferencia de los otros casos, se determina en la autopsia que ésta había sido golpeada y estrangulada antes de su decapitación. Las víctimas de los otros casos fueron abusadas sexualmente, pero Natalie no. En Colorado se comparan las huellas de todos los conductores con licencia. Así, los investigadores pudieron identificar oficialmente a la víctima como Natalie Mirabal. Matthew. Hola, hermano. Después de identificar el cuerpo, se informa a la familia de Natalie sobre su asesinato. Siéntate. Cuando vi a la madre de Natalie, Selma Vázquez, le informamos que su hija fue encontrada y que estaba muerta. No le dijimos lo que había ocurrido, pero estaba muy desconcertada. ¿Quién le hizo esto? ¿Qué pasó? Luego los investigadores averiguan si se trataba de una víctima al azar o fue asesinada por alguien que conocía. Al interrogar a sus familiares, se dan cuenta de que Natalie tenía una vida feliz sin enemigos. Su madre, Selma Vázquez, la recuerda. Ella era una luz para todos. Podías estar en un cuarto oscuro y gris y Natalie lo convertía en un lugar feliz y radiante. Ella le daba alegría a todos los corazones. Para el detective Ainsworth, este caso se convirtió en algo personal. Antes de marcharme esa noche, le dije, Selma, te prometo que hallaré al que le hizo esto a Natalie. Por la madre de Natalie y en nombre de la justicia, los investigadores no descansarían hasta hallar al culpable. Cuando el cuerpo de Natalie Mirabal es hallado en las montañas, los investigadores se enfrentan a dos posibles escenarios. O fue víctima de un desconocido, o su asesino era alguien que ella conocía. Como la mayoría de las víctimas conocen a sus asesinos, Matthew Mirabal, esposo de Natalie, aceptó que los investigadores registraran su casa en búsqueda de cualquier pista que la vinculara a su asesino. Según el ex fiscal Trip DeMuth, los cónyuges y familiares son los primeros a quienes se debe descartar. Una de las reglas que seguimos en la investigación criminal es empezar desde los círculos más cercanos y trabajar a partir de allí. El esposo es siempre el sospechoso inicial. Algo me cayó en... Los investigadores observan que Matthew tenía un vendaje reciente en un dedo. ¿Algo le cayó encima? Sí. Matthew explica que se había cortado durante su trabajo como pintor. Coopera con la policía y permite que le fotografíen la herida. En este punto, los investigadores revisaban cualquier cosa que pareciese fuera de lugar. El detective Ainsworth y su equipo observarían todas esas pistas y determinarían cuáles eran relevantes. Ron, necesito que uses la Su linterna. investigación pasa al auto de Natalie, incautado del estacionamiento del supermercado. Bien, encontramos unas hojas. El frente estaba lleno de hojas y ramas. Recogeré una muestra de las hojas. Los técnicos forenses recogen muestras de las plantas. Entre el asiento y la consola central, casi oculto a simple vista, hallan un par de guantes de trabajo. El detective Tony Matthews se pregunta para qué tipo de trabajo se utilizaron. Se podía ver sangre en ellos, y al verlos más de cerca había un corte muy pequeño en el pulgar derecho. Toda la posible evidencia es enviada al laboratorio. Las hojas halladas son enviadas a la Universidad de Colorado, donde son analizadas por la botanista Jane Buck. A donde quiera que viaja un auto, recoge rastros de hojas, ramas y semillas. En este caso, los fragmentos dejados en el auto eran una posible evidencia, y a su vez eran una pista del lugar del homicidio.
Si observan la alfombra debajo de la alfombra y estos orificios donde están los limpiaparabrisas y debajo del guardafangos y en las marcas de las llantas, todos esos lugares tienen restos de plantas. En Colorado hay plantas diferentes que crecen en regiones distintas. En las montañas, las plantas no son las mismas que las que crecen a una altitud menor. Luego de examinar los restos de plantas, era obvio que el auto había estado en uno de los cañones cerca de Boulder. No podría especificar cuál cañón era, pero no tenía características de la vegetación que crece cerca de los hogares construidos en la planicie. Los hallazgos sitúan el auto de Natalie en uno de los cañones cercanos. El agente Scott Pratt de la Oficina de Investigación de Colorado intenta delimitar la escena del crimen al examinar los neumáticos del auto enviados al laboratorio. Compara las huellas halladas en el cañón con las del auto de Natalie. Extrae el patrón de los moldes hacia una lámina de acetato. Luego coloca el acetato sobre las huellas que quería comparar. De esta forma, podía determinar si el modelo, tamaño y patrón de la llanta coincidían. Estos detalles, llamados características generales, eran un buen comienzo. Pero hay miles de neumáticos con esas características que salen de las fábricas cada día. Solo después de que un neumático sale a la calle es que se forman características individuales que son únicas. Mientras vamos por caminos rocosos, fragmentos de piedras pueden adherirse a la llanta y causar un corte. Los baches pueden causar daños al neumático. Hay diferentes cosas que, al observarlas, pueden incrustarse en la llanta y dejar una impresión única. Los investigadores se sienten afortunados cuando hallan una o dos marcas con características únicas. En este caso, Pratt se sintió más afortunado que muchos. Lo interesante es que tenía 4 neumáticos con marcas diferentes para analizar. Después de observarlos, llegué a la conclusión de que 3 llantas de este vehículo en particular hicieron las marcas. Así Pratt pudo decir con confianza que el auto de Natalie había estado en el cañón donde su cuerpo fue encontrado y que luego regresó inexplicablemente al estacionamiento. Si solo hubiese coincidido una llanta, habría muchas más posibilidades. Pero cuando hayas 3 diseños de llantas en un vehículo y los 3 aparecen en la escena, eso hace que la conclusión sea más sólida. El detective Matthew y sus colegas ahora debían averiguar por qué el auto de Natalie había regresado al estacionamiento. Ilumina acá. La idea de que el asesino se lo hubiese llevado y regresara a dejar el auto en el mismo lugar no tenía sentido. Pensamos que eso no tenía lógica. Por eso debíamos saber qué fue lo que ocurrió. Eso sería un reto. El crimen no tenía sentido. Y tampoco había un motivo ni sospechosos. El mayor reto que teníamos era que tratábamos de establecer conclusiones negativas. Es decir, intentábamos probar que un desconocido lo hizo y básicamente eso es decir, que todo el mundo era sospechoso. En un caso como este, no había que encontrar sospechosos, sino descartarlos. El detective Ainsworth sigue investigando al esposo de la víctima, Matthew Mirabal. Matthew les dio permiso a las autoridades para registrar su casa. Nada parecía sospechoso o fuera de lugar, hasta que encontraron una póliza de seguros reciente. Esta estipulaba que Matthew Mirabal obtendría $250,000 si su esposa fallecía. No era algo muy inusual, pero los detectives la encontraron en un portafolio debajo del sillón de la sala. La policía creía haber encontrado la primera pista del asesinato de Natalie, un posible motivo.
Natalie Mirabal estaba muerta y los investigadores trataban de descartar a su esposo Matthew como sospechoso hasta que hayan un indicio. Una póliza de seguros de $250,000 firmada unos pocos meses antes. Era una generosa cantidad y muy oportuna. El detective Ainsworth descubre algo más sobre la póliza. Matthew la había adquirido en secreto. La obtuvo con una orden de pago de una tienda cercana. Él firmaba cheques de $2 hasta $50. Firmaba cheques para todo, pero se tomó la molestia de ir a una tienda y obtener una orden de pago para esta póliza en lugar de escribir un cheque que seguramente su esposa vería. La silla verde de allí. La póliza indicaba un posible motivo y se centró la investigación en torno a Matthew Mirabal. Solo quería hacerle unas cuantas preguntas. Primero trató de obtener $1 millón. Le dijo a la gente que si algo le pasaba a su esposa, quería estar en casa con el bebé, lo que era algo inusual. Además, la cantidad no concordaba con los ingresos de ella porque era ama de casa. Él tampoco tenía un salario tan alto. Así que cuando la cantidad bajó a $250,000, él la aceptó de inmediato, lo que también fue algo sospechoso. No hay problema, gracias. El detective Ainsworth se dirige a la compañía donde Matthew trabajaba para interrogarlo. Pero Mirabal y los otros empleados estaban trabajando afuera. Ainsworth aprovecha la oportunidad para observar el lugar. Tuvo cuidado de limitar su búsqueda a áreas públicas. Nunca entró. Sin saber lo que buscaba, revisa los botes de basura y observa una bolsa plástica. La saqué y revisé, y adentro estaba la caja de una linterna, pero no tenía ni la linterna ni las baterías. También hallé el empaque de un par de guantes. No sabría decir por qué lo tomé. En verdad no sabía si coincidía con el resto de la basura. Solo lo tomé. Los objetos son enviados al laboratorio, donde los técnicos extraen una huella de la bolsa plástica. La policía no tenía las huellas de Matthew Mirabal para hacer una comparación. Así que se necesitaba más evidencia. Incautan la camioneta donde Tony Matthews halla una pista más significativa, una que vincularía a Mirabal con la escena del crimen. En la parte trasera había un fragmento de secoya. Este trozo era muy similar al encontrado en la escena. En ese momento pensé, me pregunto si coincide con la otra pista. Un trozo de secoya. La madera es recogida y guardada con los otros objetos. Hay otro trozo de madera. Aunque la madera era similar a la hallada en la escena del crimen, las dos secciones no coincidían, lo que indicaba que había una tercera pieza esperando ser encontrada. Había que conseguir otras pistas. Después de ver el paquete de la linterna, uno de los detectives recuerda haber visto una similar mientras registraba la casa de Mirabal. Dales un vistazo a ver si tenemos algo. Regresan a la casa de Mirabal a buscarla. Rastros hallados en la linterna resultan positivo para sangre humana y se analiza el ADN. Otros investigadores examinan círculos cada vez mayores de la escena del crimen, en búsqueda del cuchillo utilizado para decapitar a la víctima y otras pistas sólidas. La pesquisa da resultados. Encuentran otro trozo de madera. Era un trozo de 20 centímetros y cuando lo observé, noté que estaba roto en un extremo y supe que coincidiría con los otros. Los 3 fragmentos, 2 de los cuales fueron hallados en la escena y uno en la camioneta de Mirabal, son enviados al laboratorio. El caso empezaba a tomar forma. Y efectivamente, pudimos juntarlos como un rompecabezas.
Aunque los investigadores no podían construir un caso con trozos de madera, los resultados implicaban a Matthew Mirabal en el asesinato de su esposa Natalie. Excelente. Joe Clayton, de la Oficina de Investigación de Colorado, examina los guantes hallados en el auto de Natalie. Clayton es un experto en serología, el estudio de la sangre y fluidos. Sus análisis revelan que las manchas eran de sangre humana, pero eso no era todo. Uno de los guantes tenía un corte en el área del pulgar. Al voltear el guante, noté que tenía sangre adentro. La sangre en el exterior no parecía haber secado, no era una mancha tan espesa. Así que recogí muestras no solo del exterior, sino del interior del guante. Se analizan las muestras del guante en búsqueda de ADN. El ADN en la parte exterior coincidía con el de Natalie Mirabal. El ADN en la parte interna no coincidía. Se concluye que pertenecía al asesino. Los detectives sabían que Mirabal tenía un corte similar en un dedo, y ahora creían que el guante ensangrentado sería la solución para este caso. Se extraen muestras de ADN y huellas de Matthew Mirabal. Señor Mirabal, agradecemos que haya venido. Las muestras se analizan en el laboratorio. La sangre adentro del guante era de Matthew Mirabal. Su ADN también es encontrado en la linterna, al igual que el ADN de Natalie. Las huellas extraídas de la bolsa de plástico también coincidían con las de Matthew. El detective Ainsworth concluye que Mirabal compró la linterna y los guantes con la única intención de asesinar a su esposa. Y eso indica que no fue un arrebato pasional, un crimen donde él se enfada lo suficiente como para matar a su esposa sin pensarlo, sino que lo había planeado 1 o 2 días antes. Los investigadores creen que poco después de llegar a casa, Matthew y Natalie Mirabal salieron con su bebé. Matthew logró llevar a su esposa a un lugar desconocido, donde la asesinó con un trozo de madera, esperando obtener el dinero del seguro. Luego de llevar el cuerpo al cañón y decapitarlo, condujo hasta el supermercado, dejó el auto y caminó a casa con el bebé. Al decapitarla, Mirabal creyó que no lo considerarían como sospechoso y que la policía creería que el homicidio de Natalie estaría relacionado con otras decapitaciones en el lugar, pero se equivocó. Durante el curso de la investigación y el juicio, uno conoce bien a la familia de la víctima. Conocimos a todos los familiares de Natalie y nos volvimos cercanos. Así que al final de la investigación, no solo tratamos de resolver una injusticia, sino que no queríamos decepcionar a una familia que apoyamos y con la que trabajamos. Todos los que trabajaron en el caso lo hicieron muy bien. Me doy cuenta de que muchos critican el sistema, pero no saben cuán difícil y agotador es. Hay quienes dicen que no funciona, pero sí funciona. Por su crimen, Matthew Mirabal es sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A horas de su desaparición, se pudo conocer lo que había ocurrido con Natalie Mirabal. Pero hay casos en los que el paradero de la víctima es un agonizante misterio. Las afueras de Duluth, Minnesota, son un refugio para pescadores y cazadores. En 1999, un criminal cazaba mujeres jóvenes. En la madrugada del 27 de mayo, la policía del condado de Carlton recibe una llamada. La empleada de una tienda había desaparecido. Nadie, ni siquiera su familia, la había visto desde la noche anterior.
La policía habla con el dueño, quien notó que la empleada no estaba en la tienda. Quiero que revise si hay alguien adentro. Le dice a la policía que la empleada Katie Poirier era muy responsable y nunca dejaba la tienda ni por un minuto. El dinero aún estaba en la caja. No parece que fuera un robo. Lo que había ocurrido no fue un robo. Los oficiales de Carlton y Moose Lake revisan afuera de la tienda. No hallan nada sospechoso ni fuera de lugar. Y tampoco ninguna señal de Katie. La tienda tenía cámaras de vigilancia. Lo que hubiese ocurrido había sido filmado. La policía notifica a la Oficina de Investigación de Minnesota. Este organismo se encarga de ayudar a la policía rural a resolver crímenes graves. Los agentes estaban ansiosos por ver las cintas. Las imágenes eran borrosas, pero lo ocurrido estaba claro. Katie Poirier, de 19 años, fue secuestrada. En Carlton, Minnesota, imágenes de una cámara de seguridad dieron una pista a las autoridades sobre lo ocurrido a Katie Poirier. El agente especial Phil Wagner pudo obtener, gracias a la borrosa grabación de 4 minutos, una extraordinaria pero difusa perspectiva del crimen. Era una evidencia muy inusual. De hecho, pudimos ver el crimen en desarrollo. Nos indicó dónde ocurrió, nos indicó cuándo ocurrió, mostró claramente a la víctima. Lo único que no nos mostró fue quién lo hizo. Quien hubiese sido debía ser atrapado de inmediato. La vida de una joven probablemente dependía de ello. Pero el alguacil David Sibu solo tenía una mínima descripción para continuar. La cinta de vigilancia nos indicó que se trataba de un hombre blanco, de una edad aproximada, una altura aproximada, y nos mostró cómo había secuestrado a Katie Poirier. El rostro del secuestrador no se distinguía. La situación desconcertó a los investigadores. Tenían evidencia fotográfica de un crimen en desarrollo, aunque las limitaciones de la cámara la hacían confusa. Además, el motivo del crimen tampoco estaba claro. Las autoridades sabían que debían hacer una búsqueda a larga escala y debían hacerlo pronto. Sabíamos que había que trabajar contra reloj. La vida de la víctima dependía de ello. La Guardia Nacional de Minnesota se une a la policía de Carlton, a la oficina del alguacil de Moose Lake y a decenas de voluntarios en búsqueda de Katie Poirier. Todo el mundo quiere a Katie. La policía habla con la madre de la víctima para saber si Katie era víctima de acoso o si tenía problemas con alguien. La madre de Katie no sabía qué problemas pudo haber tenido su hija. De hecho, eran buenos tiempos para ella. Katie se había mudado con su prometido y estaba emocionada por su nuevo apartamento. Tenía muchos amigos y trabajaba mientras iba a la universidad. También pensaba unirse a la policía. Oh, gracias, mamá. A la orden, ya que ahora cocinarás en tu propia casa. Lo sé. La señora Poirier le pide a la policía que encuentren a su hija. Tranquila, señora, que tenga un buen día. La policía le asegura que hará todo lo posible para encontrar a Katie. En los días siguientes, cientos de oficiales de la ley y voluntarios ayudan en la búsqueda. Pero mientras trataban de encontrar a Katie, la esperanza de los investigadores disminuía. Pero al investigar en las tiendas cercanas, encuentran una posible testigo. La empleada de una tienda de comida recordó haber visto a un hombre que actuaba sospechosamente poco después del secuestro.
Ella dice que la estaba observando y parecía esconderse en el estacionamiento. La empleada lo vigiló y tuvo la precaución de anotar algunos números de la placa de su camioneta negra. Agente especial Terry Smith. Mientras registrábamos el área, una de las cosas que escuchamos repetidas veces fue sobre un hombre con una camioneta negra. Varias personas nos dieron una descripción que coincidía. Y aunque algunos dieron detalles muy vagos sobre él, estaban realmente preocupados por la forma en la que miraba a las mujeres. Con la declaración de los testigos, los investigadores logran obtener un dibujo del sujeto. La información obtenida de los testigos indicaba que Katie estaba en manos de un predador sexual. Bien, lo que ocurrió en los otros 6 casos. Las autoridades organizan una rueda de prensa para pedir ayuda al público. Si Katie aún estaba en el área, tal vez alguien le había visto o podría reconocer a su secuestrador. No queremos hablar de... Después de difundir el dibujo, el alguacil David Sobey busca la camioneta negra vista la noche del secuestro. Recibimos información parcial sobre el número de placa y la introdujimos en la computadora, junto con la descripción del vehículo, y conseguimos cerca de 2,000 dueños de vehículos registrados en Minnesota. 2,000 nombres. Era una lista abrumadora de posibles sospechosos. Pero ninguna pista es pasada por alto. Se alerta a los oficiales a que detengan cualquier vehículo con la descripción y número de placa de la camioneta. La policía contacta a todos los que tuviesen ese número de placa similar. Donald Pinks estaba en esa lista. Pinks no estaba en casa. Su esposa admite que tenían un camión, pero era gris, no negro. Cuando le preguntan dónde estaba su esposo la noche del 26 de mayo, ella responde que estaba pescando en un lago de su propiedad y que regresó a casa cerca de las 8 de la noche. Permaneció allí el resto de la noche. Como varias pistas, esta no llevó a ninguna parte. Las autoridades revisan de nuevo la cinta en búsqueda de alguna pista pasada por alto. El analista Lance Parthé busca formas de aclarar la imagen. Parthé no tenía muchas esperanzas. Cuando alguien nos contacta y dice, quiero que veas esto, sabemos que el video tiene problemas, ya que la calidad de las cámaras es muy baja. Estas son colocadas en las tiendas no precisamente para atrapar a los criminales, principalmente sirven para monitorear la tienda y vigilar a los empleados. Por eso ya sabíamos que la calidad de esos videos era muy pobre. Sin mucho con qué trabajar, Parthé hace lo posible para mejorar la calidad del video. Con las imágenes mejoradas, se determina que el sospechoso llevaba una camiseta del equipo de béisbol de Nueva York. Y tuvimos una discusión sobre el número. ¿Era 22 o un 23? No podíamos asegurar que fuese el número 23. Luego de ver la cinta y aumentar el contraste, determinamos que era más probable que fuese el número 23 que el 22. Había que difundir esta información. Soy Paul Molitor. Las autoridades le piden al jugador de Minnesota, Paul Molitor, que haga un anuncio al público. Una joven madre de Moose Lake, Minnesota, está desaparecida desde el 26 de mayo. Esperaban que sus admiradores reconocieran al sujeto sospechoso por la camiseta. Tiene una camiseta y... La policía de Carlton es inundada con llamadas. El anuncio de servicio público produjo cerca de 1,800 nuevas pistas. Algunos de los que llamaron incluso afirmaron haber visto a Katie, pero ninguna de esas pistas ayudó a encontrarla y las esperanzas de hallarla viva disminuyeron. Mientras las autoridades descartaban las pistas, notan que un ex convicto de abuso sexual llamado Samuel Becker se parecía al dibujo. Becker niega estar involucrado en el secuestro de Katie Poirier.
Los investigadores observan un tatuaje grande en su brazo y proceden a averiguar si el sujeto de la cinta tenía marcas similares. Becker acepta cooperar con las autoridades y permite que lo filmaran con las cámaras de la tienda. Cuando comparan ambas cintas, las autoridades observan que los tatuajes de Becker eran claramente visibles. Pero el secuestrador de Katie no tenía tatuajes a la vista. Samuel Becker no era el culpable. El agente Terry Smith y su equipo llegan a varios callejones sin salida mientras descartaban sospechosos. Hubo sujetos que fueron sospechosos por un periodo de tiempo en el caso. Al principio parecían tener la descripción correcta y luego determinábamos que no pudieron haberlo hecho o no parecían haberlo hecho y alguien más pasaba a ser el sospechoso. Un hombre llama a las autoridades para decir que su compañero Donald Turner tenía una camiseta de béisbol con el número 23. Solía tener el cabello largo, pero hace poco lo había cortado. También conducía una camioneta negra. Parece que la policía ya conocía a Donald Turner, pero por otro nombre. Donald Pines. Habían interrogado a su esposa al inicio de la investigación. Debían encontrar a Pines y debían hacerlo rápido. ¿Ese es Donald? Los investigadores lo localizan. No lo pierden de vista. Se apresuran a emitir órdenes de registro para su hogar y propiedad en el lago. La investigación se centra completamente en Donald Pines. Donald Pines ahora se halla bajo vigilancia. La policía cree que es el responsable del secuestro de Katie Poirier de 19 años en una tienda ubicada en Moose Lake, Minnesota. Con órdenes de registro, los detectives regresan a la casa de Pines. Nadie estaba allí. Pero en el garaje encuentran una camioneta negra. El número de la placa coincidía con el que la empleada de la tienda de comida había anotado. La policía lleva el auto al laboratorio. Se examina el auto con Luma Light en búsqueda de sangre. No hallan nada dentro ni fuera del auto. Pero la camioneta había sido limpiada minuciosamente. Un auto limpio no es motivo de sospecha. Pero la policía se pregunta por qué su esposa dijo que era gris. Luego los investigadores registran la propiedad de Pines en el lago y se centran en la fogata, donde examinan las cenizas. En el lugar encuentran un diente y fragmentos de huesos. Oh, sí. Cuidadosamente recogen los restos. En la Universidad de Hamlin, en Minnesota, la antropóloga Susan Thurston Meister analiza los fragmentos. Lo primero que hace es determinar si eran de un animal o de un humano. Hay dos formas de determinar la diferencia entre ambos tipos de huesos. Primero se observa la forma, el contorno y la textura del hueso a simple vista, así como las uniones entre los huesos. La otra forma es observar la estructura microscópica. En los humanos, estas estructuras se organizan de forma caótica. Chocan entre ellas, se sobreponen unas sobre otras. Pero en los animales, se organizan en filas paralelas. Los huesos eran humanos. Y de acuerdo con las marcas en la superficie, la forense determina que la víctima fue incinerada poco después de morir. Luego de unir los huesos más grandes, pudo obtener más información sobre la víctima. Pude determinar que la víctima era una mujer de estatura y complexión baja.
y que su edad rondaba entre los 19 y los 24 años. Los huesos dieron pistas claves. La víctima se parecía a Katie Bowyer. Pero quedaba una importante pregunta. ¿Eran realmente sus restos? La atención se centra en el diente encontrado en la fogata. La oficina de investigación lo envía al odontólogo forense Thomas Romreich para su análisis. Se buscó ADN en el diente, pero estaba tan calcinado que la evidencia de ADN fue destruida por el intenso calor del fuego. El doctor debía encontrar otra forma de vincular el diente con la víctima. Según su forma y la reconstrucción de algunos fragmentos de mandíbula determina la posición del diente en la boca de la víctima. Por coincidencia, Katie Bowyer había tenido un cambio de empaste en ese diente 2 semanas antes de su desaparición. El empaste del diente se había derretido con el fuego. Pero por la diferencia entre los materiales de empaste, el Dr. Romreich manda a analizar los restos. Como descubrimos que había evidencia de fragmentos de metal en los restos, enviamos la muestra de los dientes a la oficina de investigación para determinar si correspondía con los materiales que usamos para el empaste hoy en día. La mayoría de los empastes están hechos de una combinación de metales llamada amalgama. El dentista de Katie había usado un nuevo adhesivo dental para que la amalgama se mantuviera en el diente. El forense Donald Melander de la oficina de investigación halla rastros del mismo adhesivo en el diente encontrado en la fogata. Como era un nuevo producto, no esperábamos encontrarlo. Solo había estado en el mercado desde hace 6 meses, y de hecho el dentista usó una muestra que obtuvo en una conferencia, así que era algo único. Los investigadores tenían evidencias en contra de Donald Pince. El adhesivo dental era suficiente para arrestarlo. Las autoridades lo capturan. ¡Manos fuera de la ventana! ¡Salga del auto! ¡Ahora! ¡Quédese allí! ¡No se mueva! Confrontado por la evidencia, Pince confiesa. Pero después cambia su historia y niega conocer a Katie Bowyer. Pero no le sirve de nada. La evidencia en su contra era abrumadora. Las autoridades creen que Pince esperó hasta que Katie estuviera sola en la tienda. De alguna forma hizo que saliera del mostrador, la llevó atrás de la tienda y la atacó. Luego la sacó de la tienda y por último la asesinó. Se deshizo del cuerpo en la fogata de su propiedad en el lago, pero no pudo hacerlo completamente. Es condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Resolver un secuestro es verdaderamente una carrera contra el tiempo. Y aunque a veces el tiempo se agota, la justicia siempre llega al final.